Muchísimas gracias. Igual por acá estoy con el micrófono. Qué bueno el tener este tipo de espacios y para mí realmente es un privilegio. Es muy grato el estar rodeada con colegas de quienes conozco su trayectoria y me alegra muchísimo saber que desde los distintos espacios pues están haciendo aportes para el periodismo. Hemos visto que hay una situación compleja para el periodismo. También hemos visto que la situación es compleja. En el caso, también hace muy poquito que vimos las cifras en relación al tema de las mujeres periodistas en el Ecuador. Y aquí en esta conversación, que bueno, quiero comentarles que vamos a contrarreloj, me parece, que me dijeron a mí, tenemos que hacerlo en un diálogo muy de preguntas y respuestas, muy cortitas, ¿no? Y yo estoy segura que lo vamos a hacer así, porque acá mis colegas pues son expertos en hacer entrevistas, de ahora están del otro lado y lo van a hacer muy bien, lo vamos a hacer muy bien. Yo quiero empezar entonces haciendo una pregunta que nos va a poner en un contexto para llegar a esta mesa, a este foro que es Ser Mujer Periodista en Ecuador. Y quiero empezar con la voz de Milton Pérez, que es director de noticias de Teleamazonas. Estoy acá, disculpen, con mi apoyo digital. Milton, nosotros sabemos que estamos en un escenario de crisis de muchas dimensiones en el Ecuador, crisis que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo energético, con la seguridad y la sostenibilidad de los medios de comunicación. Eso no es exclusivo para las periodistas mujeres, es en general para el periodismo. En ese escenario, mi pregunta es, ¿cómo tú describirías particularmente el oficio de las mujeres periodistas en el país? ¿Qué tipos de riesgos y qué diferencias están marcando el oficio? En el caso de las mujeres, un poco desde la mirada justamente del ejercicio profesional tuyo y con esta voz de, digamos, como periodista, viendo desde el lado del periodista hombre en relación al oficio de las mujeres periodistas. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por invitarme, es un gusto para mí poder estar con ustedes estos minutitos. Primero, creo que ni más riesgos ni menos, exactamente iguales. Creo que debemos partir por ahí. Y les voy a poner un ejemplo del paro de 2019, en octubre, cuando trajimos de Guayaquil como refuerzo al paro a Dayana Monroy, periodista de Teleamazonas en ese entonces, y me acuerdo que yo le pedí que se vaya a una parte donde no había mucha acción, digamos. Y regresó muy molesta y me dijo, ¿y tú por qué me traes si me van a mandar donde no está la acción? Le digo, por cuidarte. Me dice, lo mismo le puedes cuidar a Fausto Yepes, a cualquier otro hombre. Y eso me gusta porque las mujeres con las que yo trabajo son todas exactamente igual. Decididas, entradoras, no quieren quedarse atrás, no creen que deben estar atrás, porque como yo pienso, siento que no hay ni mayor riesgo ni menor riesgo, siento que tienen que tener todas las oportunidades que hemos tenido los hombres. Y yo estoy en un medio de comunicación donde estoy como así exactamente igual, un hombre contra 4 mujeres, o un hombre con 4 mujeres o 4 mujeres con... Es un matriarcado donde yo trabajo, pero es un matriarcado bonito porque tengo compañeras inteligentes, tengo mujeres que pueden estar vestidas de punto en blanco para salir al aire y más tarde con botas y casco para irse a las huelgas. Gracias por esa respuesta y bueno, yo te tenía ahí una pregunta un poquito más adelante, pero efectivamente en Teleamazonas nosotros podemos ver rostros de muchas mujeres reporteras, pero también las estamos viendo en el espacio de entrevistas y sobre eso yo te voy a preguntar más adelante, pero vamos a hacer una circulación de micrófonos, porque esta pregunta, una vez que ha respondido Milton, muchísimas gracias por darnos ese contexto en el cual se nos menciona que los riesgos son similares, ¿no es cierto? En este escenario, sí me gustaría preguntarle a Isabela. La pregunta es, Isabela, sabiendo que tú haces artículos también relacionados con mujeres, mujeres indígenas, con niñas, por ejemplo, el tema de derechos, ¿qué es ser mujer periodista en el Ecuador y ser una mujer periodista que escribe sobre mujeres? Ya. Antes de eso, solo creo que hay un contexto. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Milton, pero sí creo que hay coberturas en las que las mujeres estamos mucho más expuestas. El paro obviamente puede ser
pero hay una cosa que, voy a decir una cosa un poco dura, que una vez me dijeron en un taller, y voy a ser breve igual, me dijeron en un taller de seguridad hace unos 5 años, y eran estas coberturas cuando uno va al campo y si te vas a la frontera o lo que sea, y básicamente la diferencia entre un hombre y una mujer era que la mujer tenía que llevar este kit básicamente con medicamentos en caso de que te violen. Es durísimo decirlo, pero es una realidad de las mujeres periodistas. Y de las mujeres, digamos en general, pero es un trabajo que sí se pone en riesgo dependiendo del tipo de cobertura. En el paro estoy completamente de acuerdo, todos hemos sido agredidos y todos tenemos este riesgo. Sobre lo otro, yo creo que ser mujer y cubrir temas de género y de mujeres y de niñas es algo muy, primero creo que es un privilegio, porque es una manera de poder como aprender y responder como preguntas que una como persona se puede haber hecho o quiere explorar, ¿ya? O sea, hay una cercanía muy importante y creo que las mujeres tenemos una sensibilidad mucho más grande para cubrir temas de género porque, como lo mencioné, son situaciones que las estamos viviendo. Entonces, si uno ve corto la historia, o sea, no nos vamos tan atrás, pero vemos la historia del periodismo en temas de derechos de las mujeres en América Latina, obviamente empezó siendo hecho por periodistas mujeres, porque somos nosotras las que podemos poner esa mirada y ese enfoque diferencial y hacernos preguntas que nos las hacemos porque las estamos viviendo. Entonces, para mí, el periodismo con enfoque de género y el periodismo de los derechos de las mujeres y las niñas obviamente es recontra, mega necesario y es una manera también como de un aporte ya como mujer persona, no periodista, sino como eso, en breve. Muchísimas gracias, Isabela. Voy a hacer una circulación también de micrófonos porque nos vamos a ir a la voz de María, a quien yo la abrazo, la abracé hace momentitos de manera personal, pero siempre me encanta leerla por redes sociales y saber cómo ella está avanzando. Y aquí viene la pregunta. Hemos visto entonces que es un contexto difícil para los periodistas y las periodistas. Sabemos también que en el momento de las coberturas quizás se presentan estos momentos más álgidos. Posiblemente por lo que mencionaba Isabela, hay ciertas condiciones en relación a las mujeres periodistas. Pero tú has pasado también desde la parte de los medios tradicionales a la parte de lo digital. Y a mí me encantaría saber, desde tu experiencia, María, ¿podemos hablar de los mismos problemas quizás que se pueden presentar en los medios de comunicación tradicionales en lo digital? Posiblemente hay esas prácticas que pueden darnos a notar esas digamos, espacios en los que sí se puede diferenciar entre la mujer periodista y el hombre periodista. ¿Qué piensas tú en relación a la parte de lo digital? La pregunta vendría a ser, esa lectura desde los medios tradicionales a los medios digitales, ¿hay alguna diferencia? Podríamos mencionar quizás en relación a los temas laborales, el tema de violencia, el tema de seguridad. ¿Tú cómo miras esa situación? Bueno, básicamente, hola a todos, gracias por invitarme, tengo que agradecerlo. Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz y yo fui feliz aquí en la USFQ, entonces tengo que decirlo. A ver, si nos ponemos a hablar lo que dice Isabela, de la cuestión de las coberturas, en el momento de que sí, tienes que llevar tu pastilla del día después porque no sabes, yo no creo que haya una gran diferencia de lo tradicional a lo digital porque la violencia está en todas partes, ¿ya? La violencia en ese sentido yo pienso que solamente que la expresión de violencia puede ser diferente porque se vuelve más sexista cuando te atacan en redes sociales, porque ¿qué es lo que te dicen? Ah, no, es que está mal, ve, ándate a la cocina, consíguete marido, es que no tienes con quién, o sea, esas cosas es violencia y está en lo digital. Que no, a lo mejor no se vivía en una sala de redacción. Yo estuve casi 20 años en uno de los medios tradicionales y uno se sintió un poco protegida en esa burbuja hasta el momento de salir a las coberturas. Pero la violencia yo no creo que haya mayor diferencia, solamente que la cuestión es que en las mujeres es más grotesco, o será que uno lo siente así, sí es más grotesco la violencia, pero el oficio sigue siendo lindo
y ninguna de nosotras nos hemos amilanado por eso. Muchísimas gracias por terminar de esa manera, ¿no es cierto?, esta respuesta de que el oficio sigue siendo lindo. En realidad, aquí, por ejemplo, en la carrera de periodismo, justamente me hacían notar en la tarde que hay el grupo de mujeres en relación al grupo de varones, el número de mujeres va creciendo. Y por eso creo que es importantísimo el tener este tipo de espacios para darnos cuenta, como decía María, en los medios de comunicación, sin hacer diferencias entre la parte de lo tradicional o lo digital, tenemos ese tipo de violencias que pueden ser tangibles o intangibles y que es importante también ir reflexionando. Voy a pasar el micrófono a Indira y antes de eso, muchísimas gracias. Indira ya antes nos había hablado de este panorama mundial y regional. Ella había mencionado de prácticas machistas que atraviesan el periodismo en el Ecuador y en la región. De lo que justamente han venido comentando ya Isabela, Milton, María, ¿cómo superar esos muros de discriminación y violencia en el oficio periodístico, incluyendo las exclusiones alrededor de la maternidad o las construcciones sexogenéricas diversas, por ejemplo? Desde UNESCO, ¿cómo miras tú eso? ¿Cómo podríamos hacer? Qué pregunta tan difícil. Me pudiste haber hecho la de violencia digital. Bueno, y también violencia digital. Y luego violencia digital. Bueno, como dije, yo tuve en su momento un encuentro con la directora de la Fundación de Wikipedia en México. Y a pesar de que yo quizás tengo ciertos cinismos porque me parece insólito que el tema de la violencia de género a estas alturas no esté resuelto, y los números así lo indican, y que se estén presentando otras configuraciones de violencia digital, porque debo decirlo, sí hay una diferencia en términos de la violencia digital. Primero, yo creo que la gran diferencia es la falacia de la dualidad del mundo en línea y el mundo fuera de línea. Como que aquello es una burbuja paralela que flota y que no tiene ninguna consecuencia, a pesar de que hay desarrollos filosóficos importantes que lo justifican. La misma idea de lo virtual alimenta esa falacia en términos de que aquello que se da en la burbuja no tiene la potencia o no tiene consecuencias fuera de línea, y sí las tiene. En estos desarrollos maravillosos de la tecnología, de Internet, de las redes sociales, que han permitido como nunca antes el ejercicio de derechos, hay gente que solo puede ser lo que es en redes sociales y en ninguna otra parte. Hay gente que es feliz en redes sociales y no puede serlo en la calle. Hay comunidades poderosas de ejercicio de derechos, comunidades felices en redes sociales. Con revisar algunos videos de TikTok uno tiene más que suficiente para darse cuenta. Pero esa potente democratización de la felicidad y de la comunicación y de la participación, como todo aquello donde hay una intermediación humana, tiene zonas grises y tiene zonas grises profundas. Al paralelo que corre la democratización, también corre el fenómeno de la viralización y de la potencia de daño que tiene el discurso de odio y las violencias digitales gracias a justamente a la viralización. Como lo que yo mencioné del tema de la persecución del discurso de odio, en este caso contra las mujeres y las comunicadoras, que sí tienen unas características específicas. En el contexto de lo digital se hace mucho más difícil porque existe el fenómeno de la calificación del tipo jurídico del discurso de odio en lo digital. Existe el hecho de la transnacionalidad del delito, o mejor dicho, de la transnacionalidad del responsable, porque ¿dónde está el servidor y quién lo escribió? ¿Quién es responsable en ese caso? No es un tema menor el tema de las responsabilidades, y está el tema no menor del anonimato.
si bien el anonimato, y lo saben los periodistas, es un estándar internacional para la protección de periodistas en riesgos y de testigos y de defensores de derechos humanos, también es un elemento que alimenta la impunidad, porque esa es como una especie de mecanismo de invisibilidad que genera una licencia, como nadie sabe quién es, y una forma de comportarse que en la presencialidad a la gente ni siquiera le pasaría por la cabeza. Hay cosas, hay disparates, hay insultos, hay bajezas repugnantes que yo he visto en redes sociales, específicamente contra mujeres, periodistas, comunicadoras indígenas, afrodescendientes, actrices. Solamente los invito a que se den un paseo por todo lo que ha generado la visibilidad y el protagonismo de la actriz indígena de la película Roma. Todo, revísenlo, porque eso es de tesis. Toda la manifestación de racismo estructural agitado desde las profundidades más siniestras de la sociedad mexicana, porque una actriz sin mayores antecedentes, indígena, fue al Oscar, o fue nominada al Oscar. Que por cierto, también fue nominada al Oscar la otra actriz que tenía los mismos antecedentes que el indígena, pero tenía una ventaja, era blanca. O sea, ese tema del racismo y de estas interseccionalidades que alimentan el discurso de odio, en este caso contra una actriz, a estas alturas de la historia realmente son obscenas, ¿no? Y sí hay una diferencia, sí hay como una especie de transferencia de las prácticas del mundo material al mundo en línea, lo cual es bastante lamentable. Y yo creo que las respuestas están en lo que siempre hemos insistido, en el hecho de la sensibilización desde la experiencia temprana, no ya en el lugar de trabajo, sino en el hogar. La normalización de los derechos de las niñas, de las jóvenes, en los espacios escolares, en la selección de la profesión, en el ejercicio de la profesión. Es el lugar común que siempre repetimos. El cambio cultural. Ahí te voy a interrumpir un momentito, mi querida Indira, porque esta parte de la sensibilización también incluye como estos estudios de caso, estas experiencias de buenas prácticas. Aquí me voy a ir un momentito a preguntarle a Milton, ya que él hizo referencia a que, por ejemplo, en sus reuniones, me imagino, de planificación, está rodeado por mujeres. También vemos, como decíamos en pantalla, están las reporteras. También en el momento de las entrevistas ya no son solamente esas voces masculinas, sino que se van incorporando estas voces femeninas. ¿Qué ha significado el ir incorporando voces, voces femeninas, tanto en el equipo periodístico como en tus espacios de entrevistas, y también un poco conectando con lo que decía Indira en relación a estos mecanismos de protección? Que nos cuentes cómo está en Teleamazonas pensándose los mecanismos de protección para los periodistas, y en el caso de estas coberturas que tú mencionabas con el caso de Diana Monroy, quizás hay en estos mecanismos de protección aspectos específicos para las mujeres periodistas. Solo te corrijo una cosa, no hemos incorporado mujeres al tema de las entrevistas. Más bien el que se ha incorporado ha sido yo, porque entrevista a Liz desde hace algún tiempo, entrevistaba a Yaney Nostroza, entrevistaba a María Josefa Coronel. O sea, el que llegó nuevo soy yo, después de Jorge Gracias Ortiz. por esa precisión. Entonces eso es, no te corrijo para corregirte per se, sino para demostrar que el canal está lleno de mujeres valiosas que tienen voces importantes, no solamente en la calle reporteando, sino en el análisis de las cosas. Para mí es un reto todos los días poder hacer el trabajo junto a Liz, porque yo creo que es una gran profesional, y la admiro y la aprecio y la respeto mucho. Medidas de protección extras diferentes, no, porque el casco que se ponen las mujeres es el mismo que se ponen los hombres, es unisex, igual que los chalecos. Yo estoy de acuerdo contigo en principio de lo que dijiste, de que a lo mejor no todo es para las mujeres, pero yo hablo por experiencia propia, por la experiencia
de lo que me ha tocado trabajar durante mucho tiempo con mujeres en el noticiero de Teleamazonas. Es casi absolutamente normal porque ellas exigen estar donde los hombres están. Exigen como un derecho ganado además. Entonces, y voy a volver al paro de octubre. El paro de octubre, después tuvimos una reunión y no sabes el aplauso que se llevaron las mujeres del canal por lo que hicieron. Qué chévere. Nuestros colegas hombres, hay que decirlo lamentablemente, corrieron. Bueno, no le dieron un piedrazo y lo viraron por ahí, pero el resto corrió. Perdóname que te lo diga, es verdad. El resto tuvo más cuidado, ¿ya? Las mujeres no. Y tenemos chicas que empezaban a trabajar recién. Y que uno les podía decir, te puedes ir para allá. Claro. Y se pasaban todo el día chupando gas lacrimógeno, esquivando piedras. No existe, la pregunta que me decías, no existen medidas de seguridad diferentes para hombres y mujeres. Hemos tratado de tener consideración diferente en algunos casos para las mujeres, pero no lo conseguimos, porque de todas maneras las mujeres reclaman su espacio. Reclaman su espacio y cuestionan mucho. Sí, la mayoría son mujeres. Dirigimos el noticiero 4 hombres, es verdad, pero, por ejemplo, incorporamos recién a una mujer como jefa de información, a 2 mujeres como jefas de información, una en Quito y una en Guayaquil. Eso es avanzar. Eso es ir no solamente dando espacio a la mujer que reclama, sino a la mujer que merece. Entonces, a mí me parece maravilloso porque no solo hablo del canal, porque hablo del mundo del periodismo en general, donde hay mujeres que hacen opinión, que son valientes, que son valiosas, compañeras que, por ejemplo, Martina Vera, ella trabajó conmigo y ella ventajosamente no se parecía físicamente a su padre, sí en su actitud, te peleaba todo, o sea, era como esos defensas del Real Madrid que no te dan la pelota por perdida y te van y te pelean todo te peleaba. Marisol Borja salió del Amazonas también, y ha hecho una gran carrera y es una mujer valiente que se juega todos los días, la misma Janet. Es decir, yo creo que nosotros los hombres debemos sentir miedo de las mujeres que están al lado nuestro porque nos pueden banquear en cualquier momento. Y además bien merecido. Yo soy feliz de trabajar con mujeres. Nos alegra muchísimo el poder escuchar eso. Y aquí en este caso, miren ustedes chicos, y en general todos los que nos están viendo, hemos dicho como unas cosas muy interesantes. Acá María nos estaba diciendo, el oficio del periodismo sigue siendo lindo. Acá Milton nos está hablando de hombres y mujeres periodistas apasionados por lo que se hace, ¿no es cierto? Y que además estamos sacando estas experiencias o buenas lecciones en relación a estas prácticas colaborativas de equipos de trabajo. Y quizás la experiencia de Milton como director de noticias de Teleamazonas puede ser... Soy productor ejecutivo en realidad. Productor ejecutivo. Es mejor que ser el director. Muy bien, productor ejecutivo de Teleamazonas. No sé si es que es equiparable también a la experiencia que ha tenido Isabela. Isabel, antes de crear GK, tal vez estuviste en un escenario en el que te enfrentabas a unos espacios masculinizados para seguir creciendo. ¿Y cómo ha sido la experiencia con GK? Sí, antes de GK yo estuve en el Telégrafo, en Vistazo, en el Comercio y en la República en Lima. Y son completamente masculinos los espacios. O sea, María se ríe porque trabajamos juntas en el Comercio. Y es lo que es, ¿no? No estoy criticando, o sea, sabemos, nosotros seguimos en una lucha histórica, ¿no? Y las cosas son mejores ahora, pero no quiere decir que antes, o sea, son procesos y espacios que hemos conquistado, pero en el momento en el que yo estaba, en la mesa de directores y editores había una mujer, Mónica Mendoza. O sea, y de ahí el resto eran hombres. Lo mismo aunque en Vistazo era distinto, porque era Patricia Urbano, y de ahí Cecilio. En el Telégrafo también estaba Rubén Montoya. O sea, yo siempre he tenido un poco de... Mi primera editora de la historia fue Mariusi León, mujer, y siempre he tenido, y en el Comercio era Gaby Quirós, ¿ya? Pero en general, las mujeres editoras en ese momento en el Comercio me acuerdo que eran 3, María, Betty
y Gaby. O sea, siempre eran minoría. En GK siempre estamos entre el 70 y el 75% somos mujeres. Y sí es una decisión muy consciente a la hora de contratar. O sea, no voy a dejar a un lado la capacidad, ni mucho menos. Está siempre, es la misma carrera de lo que decía Milton, de capacidades, o sea, somos iguales de hecho, estamos en un proceso de contratación y se hacen las mismas pruebas igual de difíciles, etcétera, etcétera. Si es que al final llegan y los dos tienen 99 y hay un hombre y una mujer, vamos a contratar a la mujer. Esa es parte de la política de la empresa, ¿ya? Entonces, estas cosas yo creo que están en recontra mega construcción. Nada, o sea, yo siento que es una cosa que aprendemos mucho y en GK tampoco tenemos un protocolo diferenciado, porque más bien el protocolo tiene un enfoque de género. Entonces como que se adapta a las dos cosas. No creería que tendría que tener algo diferenciado, sino más bien que este enfoque de género igual se aplica a los hombres, ¿ya? O sea, sí es complejo, como parece medio teórico, pero en la práctica uno se da cuenta cuando hace 3 semanas nos fuimos a la Amazonía, un equipo, 2 mujeres y un hombre, y los 3 dormimos en la carpa, en el sleepy, los 3, o sea, todo era lo mismo. ¿Ya? O sea, porque y los mismos riesgos y la misma chicha y el mismo infección intestinal, o sea, como que me explico, como que hay esa cosa, pero en términos de si bien hay estas dos vías que decía Milton, como que las mujeres que están peleando por estos espacios, y también es importante la promoción de políticas que hagan que haya mujeres en cargos de liderazgo, o sea, como las dos cosas, porque esta de acá también puede resultar agotador, María lo puede confirmar, o sea, es agotador tener que pelear todo el tiempo, nos ha tocado, y yo creo que es un buen balance entre ambas cosas, que las mujeres podamos seguir pidiendo los espacios, pero que los medios comprendan cada vez más eso, porque, o sea, no me voy a alargar, porque eso es un tema para otro panel, pero las mujeres en cargos de liderazgo tienen una cantidad de cambios en la estructura, no solamente editorial, sino organizacional, que son estudiadas y que son súper mega beneficiosas. Entonces, cuando uno crea un medio, lo que logras es hacer lo que no pudiste hacer en los otros. Y básicamente es lo que hemos intentado hacer, y digo intentado porque es una cosa de todos los días. Y tenemos, por ejemplo, hace 3 años el día menstrual. Si es que tienes realmente un cólico muy fuerte y tal, puedes no trabajar o quedarte en la casa, etc. Y son cosas que, como decía al comienzo de la cobertura, que lo hemos incorporado porque lo vivimos, lo podemos somos el ejemplo, no es desde la teoría, sino esto yo hubiese querido cuando estaba, no sé, en la enfermería de Vistazo, historia verdadera, con un dolor muy fuerte, y decir, bueno, me quedo en la casa o trabajo desde la casa y tal. Entonces, sí. Gracias, Isabela, y vamos a pasarle entonces el micrófono a María. Vemos entonces que hay también esa posibilidad de ir diversificando las temáticas que se abordan desde, en este caso, por ejemplo, el tema de salud femenina, que vendría a ser una de las temáticas que se van incorporando dentro de la agenda de los medios de comunicación. María, aquí Isabel estaba hablando justamente de estos 2 escenarios. Un escenario, el de luchar y justamente decir, estas son mis habilidades comunicacionales y a ti te ha tocado pasar eso. Pero también está en el otro que tiene que ver con la cuestión de derechos. ¿Y por qué traigo a colación estos 2 aspectos? Tú vienes acá con tu Sofi, ¿no es cierto? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia tanto como ex editora del área internacional de Diario El Comercio, pero también como también como madre, y ahora como una emprendedora periodística? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, a lo mejor les va a causar chiste lo que les voy a decir. Yo me quedé embarazada en el 2017 y tuve a mi hija en el 2018 a los 43 años. En esa época, en el comercio, las que teníamos cargos mando medio, bueno, yo un cargo más arriba, éramos editoras, teníamos una editora jefe, Mónica Mendoza, éramos todas o divorciadas o solteronas, 2 madres solteras. Y era complicado. Y yo me he enfrentado a un cambio generacional con muchas, bueno, yo ya soy generación X, creo que como Milton, y sí, y bueno, yo me he enfrentado al cambio generacional de tener muchas excelentes periodistas millennials como Isabela.
que Isabela entró como reportera junior hace ya algún tiempo, y me encontré con una generación de reporteras que en su mayoría no quería ser mamá. En su mayoría dicen, yo no quiero tener hijos, no, en general. Y habíamos 2 madres solteras de editoras en la época en que mi hija nació. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me hicieron la entrevista precisamente para esta encuesta, yo lo que decía era, de poder se debería poder, sobre todo en esta época de cambio tecnológico, y yo creo que ese es un desafío para las generaciones que se están formando, de formar salas de redacción, de formar medios que sean capaces de utilizar las facilidades que ahora tenemos desde el punto de vista de la tecnología, no para obligar, no, es que no eres completa si no eres mamá, porque el debate no es ese, sino que si tú quieres y si tú has tenido ese deseo por las razones que sean, lo puedas cumplir sin tener que renunciar a tu profesión. Entonces, cuando a mí me preguntaron, y varias veces he participado en encuestas que me han llamado varias veces, yo he dicho, pero ¿por qué un jefe de redacción, Milton, que maneja una sala de redacción y que a lo mejor, porque esto tiene que ser una decisión de alta dirección también, ¿por qué no decir, bueno, nosotros tenemos una unidad de periodismo de datos? Tú puedes hacer todo el scrapping, el data análisis, lo puedes hacer desde tu casa, cuidando tu barriguita o cuidando tu bebé o dando de lactar. Y eso no va a disminuir la calidad de un producto periodístico. ¿Me equivoco, Isabela? Entonces, yo creo que el desafío está en irse hacia adelante. Hubo muchos, si nos quisiéramos, como dice Isabel, es motivo de otro panel. Si nos pusiéramos a hablar de los defectos que ha tenido la prensa tradicional y las cosas que todavía tenemos que quitar, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Se puede hablar hasta de creación de unidades de negocio en las que pueden participar mujeres desde su casa. Vivimos en una época de pandemia, tantos meses en trabajando desde la casa. ¿Y por qué no proponemos, no hacemos agencias de noticias? Hay muchísimas cosas. Yo creo que sería infantil decir que nuestro oficio no está en crisis, porque sí vivimos en una crisis, pero de todas las crisis debemos sacar una oportunidad. Y eso yo quiero dejarles en la cabecita, no a todas, sino a todos y todas, de que poder se puede. Vivimos en el mejor momento tecnológico, tenemos inteligencia artificial que tenemos que saber manejar para poderla hacer. Pero hay muchísimas cosas que sí se pueden hacer, cambiando un poco el chip. El de que hay ejemplos súper exitosos, tenemos aquí Isabel es Premio Ortega y Gasset. ¿Ya? Entonces hay muchísimas facilidades, muchísimas más oportunidades. Y ya tenemos que trascender el hecho de que es que si quieres ser buena periodista, ya tienes, es algo muy feo decirlo, pero yo escuché decir a un editor, cuando yo era muy joven, que las mujeres, las reporteras cuando se embarazaban, ya no eran lo mismo de inteligentes. Hace unos minutos justamente estábamos revisando unas estadísticas de estas encuestas que nosotros hicimos correr a nivel nacional y se hacía referencia a estas ideas alrededor del tema de la maternidad. Sin embargo, para cerrar ya este foro, han dicho ustedes palabras claves que creo que es importante, el tema de las oportunidades y el tema también de los desafíos que hay. Yo quiero dividir acá, voy a pedirle a Indira y a Isabela, ¿no es cierto?, que me hablen acerca de esos desafíos. Un poco ya estaba hablando María de esos desafíos, el ser mujer periodista en el Ecuador. Y en cambio acabo de hablar acerca de las oportunidades. Me encantaría muchísimo que Milton y María en cambio me hablen de las oportunidades del ser periodista en general, en esas oportunidades aquí en el Ecuador. Vamos a empezar entonces, si les parece, con el tema de los desafíos. Desafío, luego de hacer un diagnóstico preliminar con el Consejo de Comunicación acerca de las condiciones de seguridad de periodistas. Cobertura en zonas de alto riesgo donde hay silencios informativos. Para mí eso es uno de los desafíos más... Hola, perdón. Para mí eso es uno de los desafíos, yo creo que más radicales que hay. Y... buenas prácticas
y normalización de medidas de autoprotección con enfoque de género, en cobertura de temas que no son de larga data en Ecuador. Cobertura de crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado en cárceles. O sea, no es lo mismo o no es la misma la experiencia periodística que pueden tener los mexicanos a la que se tiene en México. Creo que la confrontación responsable y desde un enfoque de autocuidado con esas coberturas es otro de los retos. Yo suscribo todo, o sea, ahí sí creo que, sé que estamos hablando de género en este panel, pero el periodismo está en el peor momento. O sea, estamos viviendo ahorita, mientras hablamos, esta situación de las filtraciones de estos chats. O sea, realmente recibimos ataques de todos lados. Hay 14 periodistas exiliados en 18 meses por amenazas de muerte. Y creo que no, o sea, todo esto para todos los periodistas. Creo que la única cosa que ahorita puedo pensar así como con mucha claridad del desafío de mujeres es el tema de la violencia digital. Porque ha crecido muchísimo y con mucha fuerza, y como dice Indira, porque está en el mundo digital no quiere decir que no sea real, no quiere decir que no afecte, no quiere decir que se puede convertir en algo físico, y eso sí hay una diferencia abismal entre una amenaza que recibe un hombre periodista a una mujer periodista. Y eso cada vez lo veo de una manera más brutal y cruda. O sea, yo entiendo la indignación que tú dices porque sí es una cosa muy fuerte y eso sigue siendo un desafío, pero en general todo lo que nombró Indira en el contexto de la inseguridad y sobre todo en ciudades y provincias donde ya hay desiertos informativos, eso es muy grave. Y si le sumo lo que decía al comienzo de riesgos de violencia que puede sufrir un hombre y una mujer, las mujeres tenemos este capa adicional de riesgo, ¿no? Entonces... Gracias. Entonces, sí, el feriado acabamos de tener el 14º justamente exiliado, ¿no? Y eso son unas cifras que nos deben llamar la atención. Por eso yo les invito a todos a hacer como un punteo de estos desafíos. Pero también en ese escenario complejo tenemos oportunidades. Mi querida María, sí, Milton. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Isabela. Este es el peor momento para el periodismo. Yo tengo 28 años haciendo esto y antes hacía lo que más me gustaba, que es la calle. Y yo era periodista de frontera, yo cubría los estados militares, yo he estado en manos de la guerrilla, y antes, si bien era peligroso porque había un conflicto armado, yo creo que después del 2016, cuando se firmó la paz en Colombia, lo que se logró fue negativo, porque se atomizó todo. Entonces ya no tenías ideologías, porque las FARC finalmente sí eran narcotraficantes, secuestradores, terroristas, todo lo que tú quieras, pero empezaron con un ideal, que a la final te permitía razonar con ellos. Yo para que no me maten tuve que razonar con ellos y me entendieron y por eso estoy aquí. Pero lo que pasa ahora es terrible. Hoy sales a la calle y te van a matar, no vas a razonar con el delincuente del crimen organizado. Entonces sí estoy de acuerdo que es el peor momento. El peor momento además porque nos atacamos entre colegas, porque estamos muy mal. Y pese a que María decía... Este momento es el momento de la tecnología, de la inteligencia artificial, que deberían ser nuestros amigos, nuestros aliados, y a veces pueden ser nuestros enemigos también, y nuestra peor pesadilla. Pero bueno, siempre hay oportunidades, o sea, porque siempre vamos a hacer lo que nos gusta. Para mí el hacer comunicación es básicamente una pasión, es una forma de vida, no es un tema que tú te levantes en la comodidad de una profesión que te da comodidad, porque ni es lo uno ni lo otro, porque tú te levantas y no sabes si es que hoy va a terminar en Quito, o va a terminar en Sucumbíos, o va a terminar, como yo terminé hace un mes, en el huracán que llevaba mi mismo nombre. O sea, que uno amanece y no sabe dónde anochece, pero al que le gusta, le hace vivir, significa vida. El periodismo, la comunicación para mí es vida, tiene que hacerlo el que le gusta. Tiene que hacerlo el que siente esa pasión de la incomodidad, de no sentarse a la 1 de la tarde a almorzar en una mesa con su familia, sino a lo mejor un sándwich en la Plaza Grande, porque a lo mejor van a votar al presidente a las 4, tú tienes que estar ahí, plantonera.
siempre va a haber una oportunidad. Hoy tenemos más condiciones tecnológicas que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo. Cuando yo iba a la frontera en el año 99, por ejemplo, tenía que mandar los cassettes por bus o por avión para que la noticia salga al día siguiente. Hoy transmitimos desde cualquier parte del mundo prácticamente, en tiempo real. Entonces eso nos ha permitido ser mejores, pero esa oportunidad que tenemos nos obliga también a ser mucho más... La objetividad para mí no existe, es subjetiva. Todos tenemos un corazón de derecha, de izquierda, nadie. O sea, cuando un periodista deportivo les diga, yo no soy hincha de ningún equipo porque soy periodista deportivo, les está mintiendo. Y porque no está mal ser periodista, ser hincha de algún equipo cuando eres periodista deportivo. No está mal que tú seas un periodista que tenga una ideología de izquierda, centro, derecha, lo que tú quieras. Lo que está mal es que utilices eso para tu beneficio, para el beneficio de tu grupo. Tienes que ser honesto. La honestidad es lo más importante. La objetividad no, es subjetiva. Entonces, si tenemos más herramientas, si vivimos en un mundo más difícil todos los días, si cualquiera puede comunicar, porque tienes un teléfono y puedes ser un iReport, un periodista, yo informo, tenemos nosotros, los formales, digámoslo así, el reto mayor de hacer bien las cosas. Y yo termino diciéndoles, y vuelvo al paro de octubre, porque nos insultaban y nos decían que poníamos Bob Esponja y nos fueron a quemar el canal. ¿Sabes por qué? Porque fuimos responsables, porque no nos hicimos eco de las redes sociales que te ponían imágenes de un tipo lanzándose del 5º piso en un paro en Venezuela 5 años atrás, o las imágenes montadas de tal cosa, de tal cosa. Si hacíamos eso, incendiábamos más de lo que se incendió. Así que el mensaje final que les dejo es, siempre hay mejores oportunidades y tienen que hacer lo que les gusta. Si es que hacen lo que les gusta, no tienen límites. A esas mejores oportunidades, ¿qué le podemos añadir entonces, mi querida María? Yo lo que creo es que hay oportunidades, ya debe ser que ya estoy vieja en esto del periodismo, pero yo veo oportunidades en cada publicación de redes sociales que veo. Yo creo que debido a la crisis innegable y al mal momento que viven ahora tanto los medios tradicionales como los medios emergentes, que también están luchando por surgir, hay espacios que no están recibiendo la cobertura no que sería bonito, sino que la gente espera y donde espera verse reflejado. Yo tengo ahorita un poquito en el freezer mi proyecto de trabajar de mi portal para personas con discapacidad y sus cuidadores que necesitan buscar trabajo, porque eso es y ahorita lo tengo en el freezer porque estoy buscando recursos para poderme dedicar al 100% a él. Pero eso a mí me llevó a pensar que hay el micronicho. Yo siempre digo, a ver, ¿quién se está dedicando a trabajar sobre las preocupaciones de los padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales? Ese es un micronicho del que nadie está hablando, de que ningún medio lo está hablando. ¿Ya? Dieron resonancia al chico que no le dejaron entrar a la Einstein, pero ahí quedó, y ustedes no saben que cada día incluso hay un problema de escuelas que que se llenan de falsos positivos para decir que son inclusivos. Y eso no lo está investigando nadie. La tecnología está, las oportunidades están, pero si a mí me preguntan, la recomendación que yo les daría como alguien que estuvo en una redacción que tenía más de 100 años de antigüedad, es que hay unas bases que no nos podemos olvidar. Por mucha inteligencia artificial, por mucha tecnología que tengamos, son las bases, es lo que dice Milton, contrastar, no lanzarte para que tener las 400,000 visualizaciones a decir lo primero que dice un influencer. Las oportunidades están ahí, y si te gusta, y si tú quieres, el espacio va a estar. Y hay muchas cosas de micronicho que incluso pueden ayudarte a sostener tu pasión, porque por muy apasionados que seamos todos, necesitamos pagar nuestras cuentas. ¿Ya? Entonces yo creo que la oportunidad está ahí, y si te gusta, hazlo. Si quieres hacer periodismo de opinión, hazlo. Ahora ya no tienes que invertir tanto, te haces un site en Google Sites y lo haces. Pero si los lectores, la audiencia empieza a darse cuenta que tú estás aplicando esas bases que no tienen caducidad por mucha tecnología que haya, es ahí donde tú vas a tener más gente que te siga.
¿Ya? O sea, va más allá de una filtración, de que te hayas robado un flash con unos chats y no sé qué. Es hacer lo que aprendes en las aulas, porque por último, venimos a las aulas es a eso. Leemos a los grandes maestros del periodismo en la universidad, ahí tenemos tiempo de decir, esto así es como se debe hacer. Las oportunidades están, chicos. Puede que suene raro que lo diga una periodista que dejó de trabajar en una redacción hace 3 años. Ya, pero yo veo oportunidades a cada paso. Y es cuestión de mirarlo, pero nunca olvidarte de las bases del oficio, que el oficio es lindo. Yo voy a terminar mi intervención agradeciéndoles a mis compañeros y a todos, diciendo lo que dije al inicio. El oficio sigue siendo lindo. Todo es cuestión de irnos buscando espacio donde nosotros podamos hacerlo. Muchísimas gracias a Indira, a Isabela, a María, a Milton, porque aquí hemos estado hablando acerca de distintas experiencias, podemos sacar ideas, podemos sacar un listado de oportunidades y desafíos. Sin embargo, creo que la lección mayor que nos deja es que a partir de estas experiencias, de estos testimonios, sabemos que el periodismo no solamente es información, sino es sobre todo formación y el tema de la sensibilización. Así que justamente a Indira vamos a pedirle estas palabras finales, entonces, de yo no me puedo parar de aquí sin decir o hacer propicia la ocasión, dado que hay valiosísimos y valiosísimas profesionales dedicados al oficio. Yo no soy periodista, yo soy politólogo, pero soy audiencia y a quienes son estudiantes, que el público consumidor de información y de contenidos, sean en medios digitales o a través de medios tradicionales, que le guste vivir en una democracia y que le guste ejercer la libertad de expresión y recibir información que le permita tomar a su vez decisiones informadas, tiene que reconocer, valorar y utilizar el rol de los periodistas como un bien público. Porque eso es lo que son. Los periodistas son absolutamente fundamentales en la generación de contenidos de calidad para tomar decisiones informadas que cada vez son más importantes por los riesgos a los cuales estamos expuestos, dada a mí me encanta la expresión infoxicación, porque o sea, de verdad no hay, pero uno no haya para dónde. Y la audiencia tiene que tomar una decisión responsable acerca de qué tipo de información consume, qué decisiones toma sobre esa información, el valor que tiene esa información y el rol fundamental de los periodistas para vivir en democracia, porque son fundamentales para la rendición de cuentas, el acceso a la información y saber qué es lo que está pasando. Y tomo la palabra de un especialista que escuché de la India hace 2 años en el Día de la Libertad de Expresión: redes sociales no son periodismo. Las redes, el periodismo supone un proceso cualitativo de agregación de valor que cumplen específicamente las y los periodistas. Y eso es un rol absolutamente fundamental para vivir en democracia. Y hasta ahora, hasta donde yo sé, a todas y a todos, no importa lo imperfecta que sea, como decía Winston Churchill, nos gusta vivir en democracia. Y los periodistas son absolutamente fundamentales para eso. Gracias. Gracias por ese punto de orden a nuestro rol como periodistas, Indira. Y gracias a todos ustedes por estar en este espacio que, como decía, más que informativo es sobre todo formativo. Gracias. Gracias a Periodismo en Debate.